nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Podemos imaginarnos la escena en un camino que, sobre todo en Galilea, hay muchos sembradíos. En el trayecto van los discípulos, va más gente, y los discípulos arrancan espiguitas y le sacan el granito para comérselo. Para nosotros puede ser algo muy natural. ¿Qué tiene de malo? Pero es un sábado y podemos decir: ¿y qué tiene de malo? Los sábados para los judíos era un tiempo, y todavía hoy es el día de descanso. Y es un día de descanso que también se le dedica a Dios. Bien, así como para nosotros los cristianos es el domingo, porque es cuando resucitó Cristo. Y quizá podamos decir: pero ¿en dónde están faltando? Lo que pasa es que recordemos que de los 10 mandamientos habían sacado más de 600 preceptos con los que querían cumplir el mandamiento. Era una cuestión de casuística muy, demasiado estricta para ver si fallaban o no. Entonces fueron haciendo muchos preceptos muy concretos: hacer esto y no hacer esto, cuánto tiempo puedo caminar un sábado, qué distancia, cuántas cosas, hasta dónde se me es permitido. Se cayó en ese extremo. Y entonces ellos interpretaban que arrancar espigas era cosechar fruto. Cosechar es trabajar en sábado es pecado. Fíjate hasta dónde llegaron. No les importaba si tenían hambre o no, les importaba, a los fariseos, les importaba que estaban fallando a un precepto. Fíjate, ¿en qué caen estos fariseos? ¿Cuál es el problema? Es la dureza para aplicar la ley olvidándote de la persona. Es lo que es el conflicto de Cristo. Por eso dice: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo importante es el hombre, no es la ley. Y después Él nos lo va a ejemplificar con su muerte y resurrección. Lo importante es la salvación. San Pablo va a decir que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. No porque la ley no sea importante, los mandamientos de Dios siguen teniendo validez. Pero tenemos que aprender a actuar como actuó Jesús, con suavidad, no con esa dureza para aplicar la ley, como el que está esperando que alguien se equivoque para señalarle con dureza. Señalar un error tenemos que hacerlo. Jesús mismo nos lo dice en la corrección fraterna. Pero aquí ellos lo que les importaba era la ley, no la persona. ¿Cómo actuamos nosotros? Seamos muy prudentes, tengamos tacto para señalar cuando alguien se equivoca, y recordemos que lo importante es el hermano, el importante es el hombre. Jesús nos lo dijo en este Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.